Bendiciones, amados hermanos. No deja uno de sentirse nerviosito frente a una comunidad que no es la que uno pastorea. Y como cada quien tiene su estilo de predicación, procuraré parecerme un poco a los que son prudentes, porque yo soy muy confrontador, muy exigente con la vida de las personas. Con todo, nunca se me ha ido la gente por una predicación que los haya confrontado. Y estoy aquí para compartir con ustedes, según el orden que ha establecido su pastor, sobre el compartir nuestra fe. Y vamos a orar por unos minutos nada más, o segundos, para entrar en materia. A esto no me aguanta. Ya tengo un púlpito que me aguanta. Padre, queremos darte muchísimas gracias en el nombre de Jesús por el inmenso privilegio que nos has dado de ser salvos, de conocerte, de amarte por encima de todas las cosas y de servirte. Por lo tanto, te rogamos que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios prometido esté con nosotros y nos bendiga, dándonos entendimiento, edificándonos y conduciéndonos en su amor a hacer siempre tu perfecta voluntad. Amén. Bien, mis hermanos, yo voy a abrir las escrituras. Yo no manejo el computador y la verdad es que no me apena no poderlo hacer. Para predicar solo se necesita la Biblia en físico. No es que crea que los que manejan su computador y todo esté mal, no, de ninguna manera. Fue que cuando yo quise no solamente retomar la educación teológica, sino también entrar en la era de los sistemas, enfermé. Y desde entonces mi mente, hasta hace un tiempo corto, he vuelto a entender que mi mente se ha recuperado. Sí, yo me quedaba en blanco en el púlpito, ya, porque se me iba todo. Pero llevo un tiempo recuperado, entonces ya no tengo la capacidad de aprender otra cosa más que la Biblia. Por eso no manejo un computador, por esa razón no he escrito mi libro, porque considero que no por orgullo ni nada, la misión, mis superiores me han pedido que lo haga, ya no me lo pidieron más, se cansaron, para que quedara como un testimonio para los nuevos ministros. Algo de eso, solamente algo muy poco les compartiré como parte del testimonio. Leamos pues la palabra de Dios. Dice el capítulo 17 de San Mateo, versículo 14. Vamos a leerlo hasta el 18. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús, se quejó de sus discípulos y les dijo: ¿hasta cuándo los he de soportar? Y luego dijo al padre de familia: traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Alabado sea el Señor por su palabra. Mis amados, el tema que ustedes seguramente están preparados para escuchar el día de hoy y que está en el orden de lo que han programado, se llama compartiendo mi fe, compartiendo nuestra fe. Y hermanos, compartir nuestra fe es un asunto o tarea que el Señor le encomendó a la iglesia.
Yo hace muchos años me convencí de que dentro de todo lo que la iglesia hace, de todo lo que hacemos se desprende de tres cosas: de ministrar a Dios. Cuando llegamos aquí el día domingo alegres, gozosos, deseosos de hacer la obra de Dios, pero que nos congregamos como estaba ocurriendo y está ocurriendo ahora, para adorarlo. Mientras cantaban, a mí se me desgranaron las lágrimas porque soy muy sensible a cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Y me sentía feliz porque es más o menos la tónica en que yo siempre he sido me he movido en el Evangelio. ¿Ya? Entonces, hay tres cosas implícitas en la Biblia que es ministrar a Dios. Cuando usted encuentra el capítulo 13 del libro de los Hechos, Pablo y unos grandes personajes, incluso del gobierno y otros, se encontraban ministrando a Dios. Y la explicación de ahí mismo, de ese ministrar, habla de ayunando, orando y adorando a Dios y esperando su voluntad. La segunda cosa para la cual Dios ha puesto a la iglesia es para ministrar a los hermanos, ¿no? Y de ahí nace todo el liderazgo de la iglesia. Lo primero que se relaciona con eso es el capítulo 6 de los Hechos, donde los apóstoles se vieron obligados a elegir a 7 diáconos para el servicio. ¿Se acuerdan muy bien de eso, ya? Y de ahí se desprende todo: la escuela dominical, los jóvenes, las damas, los caballeros y todas esas cosas. Pero una muy, muy importante, o sea, no menos importante que las otras dos, se llama el compartir nuestra fe o evangelizar al mundo. ¿Están de acuerdo conmigo? Ya, Jesús se ocupó grandemente de preparar a sus discípulos solo para eso. Recuerde que después de que entrenó a los 12 y los comenzó a enviar, luego eligió a 70 y también los mandó a predicar, les dio autoridad, dice la palabra. Cuando Jesús le llegó la hora de ascender a los cielos y dejar a sus discípulos, ellos quisieron ir un poco más allá de donde Jesús trató con ellos, como si lo hubieran agarrado de las falditas antes de que fuera: Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Estaban interesados en la parte política porque estaban viviendo bajo la bota de la militar romana que los tenía sometidos. La respuesta del Señor fue: ustedes no tienen que ocuparse de eso. Ustedes tienen que ocuparse de eso. Ustedes saben que los he preparado y los he llamado para que me sean testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de hecho que Él se encargó de preparar a su generación en medio de la cual vivió para eso. Y mis amados, ese es nuestro trabajo. Entre los prioritarios está ese trabajo: compartir nuestra fe. Ya leímos la palabra de Dios. Quiero explicar un poco el asunto desde el siguiente punto de vista. El pasaje que acabamos de leer es claro en hablarnos de la verdadera situación del mundo en que vivimos. El versículo 14, que fue el primero que leímos, nos deja ver una grande necesidad, una evidente necesidad de ayudar a las personas por causa de su dolor, de su desorientación espiritual, por causa de esa parte que no llena con nada. Por eso donde Jesús llegaba, la gente se agolpaba. Tenían la ley, tenían el Sanedrín que los enseñaba, los sacerdotes y todas aquellas cosas, pero no, eso no los llenaba, porque la verdad es que una religión rígida que basa la salvación en todo, menos en el verdadero sacrificio de Jesús, es algo que llega a cansar, ¿ya? Entonces la gente donde estaba Jesús, ellos estaban allí. La Biblia dice que Él estuvo en el contexto anterior a esta lectura
en un monte con Juan, Jacobo y con Pedro. Y ellos tuvieron allí una maravillosa revelación del Dios eterno y de su Hijo. No puedo explicar esto porque no estoy en ese tema. Pero la Biblia dice, cuando descendieron, había un gentío esperando. ¿Por qué estaban esperando? Porque Jesús dejó a los otros 9 discípulos y solo se había ido con 3. Entonces, donde estuvieron los discípulos de Jesús, se suponía que ahí estaría Jesús. La gente vino ahí. Cuando Él llegó, la gente se alegró y preguntó al Señor cuál era la discusión que había entre ellos. Y un hombre, dice un padre de familia, o un hombre, vino a Él, se postró de rodillas y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, que está endemoniado, no es otra palabra. Y el enemigo lo bota en el fuego unas veces, otras veces lo bota en el agua, y sin lugar a dudas algunas veces lo echó a rodar por alguna pendiente, porque el enemigo solo vino para eso, para hacernos daño y para destruirnos, ¿sí? También nosotros vemos en esto una gran frustración. La necesidad del mundo siempre ha existido desde antiguo y ahora es aún peor. Mis hermanos, la frustración es sencillamente la del hombre que va en busca de Jesús. Están viviendo una vida desesperada con un hijo que lo tienen que tener o amarrado o de la mano o cuidarlo por todas partes. Le roba la paz a la familia, le causa problemas a los vecinos. Es una frustración grande. Nuestro mundo de hoy yo creo que está más frustrado que en cualquier otro tiempo. Y solo nuestro testimonio, solo el compartir nuestra fe con la gente, en los que crean, entonces recibirán la dirección y la ayuda de Dios. En segundo lugar, Jesús es el medio por el cual los seres humanos podemos resolver nuestros problemas sin lugar a dudas. Hermanos, para algunas personas oír estas cosas dicen: ¿pero cómo? ¿Porque lee uno la Biblia? ¿Porque ora? Por lo que sea. Pero si somos de Jesús, Él nos orienta y organiza nuestra vida. Cuando yo me convertí tenía mi familia destruida. Dios lo sabe, aquí está mi esposa frente a mí. Mi hija, que conoce nuestro testimonio y todo, totalmente destruido, al punto que sin hablarnos en ese sentido, mi esposa pensó en el suicidio, yo pensé en el suicidio. Cuando todo comenzó a renovarse en nosotros y a mejorar por causa de la presencia de Jesús ahora en nosotros, sacamos a la luz juntos el cuento. Ella pensaba irse con sus hijas. El salto del Tequendama es famoso para los suicidas, ha dejado eso un poco, ya, pero ella pensó en eso. Y yo siempre he tenido carro desde mi juventud. Yo pensaba emborracharme y metérmele a una pared con toda la velocidad que todo acabara. Había algo que no me dejaba, y era el pensar que si yo lo hacía y ella quedaba con las niñas podrían obligadamente tener que aceptar a otra persona en cambio de mí. Y que la maltratara, que las ultrajara, eso me mataba. Yo amé mucho a mis hijos, los amo, ellos lo saben, todavía los consiento. Hay una que ya tiene 46 años o algo más, y a veces dice: ¿usted cree que va a dejar de consentirme? Me encuentra sentado, me abre los brazos y se me sienta y me agarra del cuello. Porque toda la vida hemos tenido ese tipo de vida. Mis amados, pero alguien me compartió la fe en Cristo y me motivó y me trabajó hasta que llegó el día que fui a la iglesia para quedarme hasta ahora por 45 años. ¿Cuántos alaban al Señor? De manera que allí, en ese gentío frustrado, necesitado y enfermo, Jesús vino para cambiar las circunstancias de la humanidad de su tiempo y de este tiempo. Jesús sanó al joven, cambió totalmente su vida. Por eso le digo, hay gente que pregunta: ¿en qué forma? Hay muchas formas. Cuando uno les habla de la liberación de los vicios y de aquella conducta pagana y
¿cómo les dijera? Inmoral al extremo, sucia. Yo sé que aquí entre nosotros hay personas que vivieron eso. ¿Ya? Ellos dicen que no es necesario Jesús, que no es necesaria la Biblia, que cada uno cambia cuando quiere, que cada uno es lo que quiere. Pero no es cierto. Solos aquellos que han recibido el testimonio de Jesús son los que han cambiado sus vidas, son los que han enderezado el camino, son los que tienen la esperanza de la vida eterna. Alaban a Dios por eso. Jesús cambió la vida de este muchacho y la vida de toda la familia. Ahora este muchacho produce, ahora les permite trabajar en paz y sobre todo sentir que Dios está cerca de aquellos que le buscan, porque así está escrito en la palabra de Dios. Sentir el gozo, poder testificar, este era mi hijo. Como ocurrió, por ejemplo, con el cojo de la Hermosa. 40 años cojo, nunca se ha puesto de pie, ahora la gente estaba asombrada. Eso ocurrió en medio de la evangelización, en medio de compartir la fe. Jesús igualmente, ya casi está dicho, reorienta la vida de todo aquel que acude a Él. Reorientar. Pero para que alguien pueda ser reorientado necesita escuchar el mensaje de Jesús y necesita arrepentirse. Solo ese tipo de personas pueden cambiar, aunque algunos con luchas, otros cambian de una manera extraordinaria, como a mí me pasó. Cuando yo creí en el Señor, la mejor forma de comparar mi experiencia fue como cuando uno pone la botella de cerveza en el agua con su sello y la saca y le quita el sello, ya, o sea, quedó la botella limpia. Así me sentí yo el día de mi conversión. De una, yo no tuve que luchar con esto y con aquello. Luchaba era buscando a Dios, y mi esposa lo sabe, luchaba buscándolo. Pero los vicios y todo se fueron, solo aquellos que escuchan la palabra. Yo escuché un mensaje tremendo que más adelante se lo voy a compartir. No el mensaje, sino la experiencia. De manera que el mensaje de Jesús, el compartirle a la gente nuestra fe, hace milagros en nosotros. Ya dijimos que en el versículo 17 y 18, lo que Jesús hizo con el muchacho. Pero Jesús despierta la fe y el primer milagro que Él hace es la salvación de los individuos. Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Pero la Biblia dice: ¿cómo se arrepentirán si no hay quien les hable? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Ya, de manera que es una de las grandes tareas que tiene grandes recompensas y grande bendición, no solo para el pastor ver que la gente evangeliza y trae gente nueva, ya, porque algunos dicen: para eso le pagan al pastor, que lo haga el pastor. Yo no estoy diciendo lo que me han contado, lo que yo he oído. Hay muchas personas que siempre están mirando al pastor como el que tiene que hacerlo todo. Y algunos dicen: para esos días vamos, para que no sé qué, para que dice cuándo. No, ese es otro tema. Todo creyente ha sido llamado para compartirle su fe a los que no conocen al Señor. Y el que no lo hace, muy posiblemente le ha faltado motivación, le ha faltado conciencia. Y lo peor, algunos nunca lo harán porque no se han convertido aunque estén en la iglesia. De eso pueden estar ustedes seguros. La iglesia está ahora con un número muy grande de personas que no tienen la experiencia de la conversión. Y sin ella, algo se aprende del evangelio y algo se hace, pero que le nazca en el corazón amar a un perdido, que le nazca en el corazón orar a Dios por ellos, que tenga ese afán de ir a evangelizar a su familia, a sus amigos, a su compadre. No, porque no hay por qué, no está el Espíritu de Dios en ellos. Mis amados, teniendo en cuenta estas cosas, tenemos una gran comisión que cumplir y ustedes la conocen. La Biblia es muy clara en eso, y esta gran comisión es exactamente dar testimonio
a todos aquellos que no conocen a Jesús, darles testimonio, contarles de Cristo, tenerles paciencia, amarlos, y aunque se pongan bravos, uno les sonríe y les dice: no importa cómo piense usted o cómo me vea, yo y el Señor y yo te amamos. Y a algunos les hemos dicho: algún día le veremos en la iglesia, como si se tratara de un desafío. Y muchas veces Dios nos da el privilegio de verlos y ellos con una sonrisa dicen: ¿se acuerda el día que me dijo tal cosa? Pues aquí estoy. Eso produce mucho gozo en nosotros. No sé si ustedes también, pero produce mucho gozo, ¿no? Entonces, mis amados, cada generación de cristianos ha hecho este trabajo por más de 2000 años, y usted lo sabe. Desde el mismo momento que Jesús aparece en la tierra, está testificando del evangelio del reino de los cielos. Amén. El evangelio del reino de Dios está testificando. Prepara a sus discípulos y los acompaña en esos primeros años tan duros, cuando tuvieron que enfrentarse a unas culturas tan duras y dominantes. Cuando usted lee el libro de los Hechos, se encuentra las confrontaciones tan tremendas que tenían esos equipos evangelizadores encabezados por Pablo, por Bernabé, por otros, ya donde los apedrearon, los arrastraron. Y lo peor de todo fue que los que encabezaban todas esas rebeliones, y les invito a leer el libro de los Hechos, eran los judíos, los que supuestamente conocían a Dios, y lo hicieron muerto de los celos. ¿Ya? Nosotros también tendremos esa misma oposición, pero nunca olviden que donde está Dios no hay oposición posible. Pues existe, pero no detiene el testificar del evangelio de Jesús. Además, mis hermanos, obedecer al sagrado mandamiento de compartir nuestra fe con el Señor tiene muchas cosas importantes. Si obedecemos, Él estará con nosotros y nos ayudará. Y eso es un privilegio inmenso. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El versículo 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Ya no estaba Jesús, ya no estaba con ellos. Pero ellos salieron en obediencia al mandato, pero Él en espíritu los acompañó. No lo veían, pero Él se encargaba de poner delante de ellos los que se habían de convertir. Mientras ellos predicaban, ocurrían señales. La predicación del evangelio trae milagros aunque uno no intente hacerlos. ¿Ya? Eso es natural, mis amados. De manera que hablemos de algunos beneficios de compartir nuestra fe. Primero, Proverbios 11:30 declara: el fruto del justo es árbol de vida, fruto. Y el que gana almas es sabio. Ganar almas es dar fruto para la gloria de Dios. Ganar almas es dar fruto para la gloria de Dios. La iglesia, como otro beneficio, la iglesia que gana almas está en continuo crecimiento. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este es el capítulo, el versículo 7 del libro de los está en el capítulo 6, versículo 7 del libro de los Hechos. Miren que no teman predicarle a todo el mundo, no importa quiénes sean, que uno dice: no, esta persona, ¿qué le va a uno a hablar? Los sacerdotes se convirtieron gente rígida, dueños de la ley. Los únicos exponentes se convirtieron. Los reyes, algunos no daban fe pública de su fe en Jesús, pero buscaban consejo y oración a escondidas con los que los habían discipulado. Entonces, mis amados, yo no
en mi vida no he rehuido predicarle a un sacerdote o a una monja. Lo he hecho, siempre que me den la oportunidad. Hay algunos que son asequibles, se escuchan y se comportan bien, pero hay algunos que lo mandan a uno de una vez a freír buñuelas. Mis amados, el tercer beneficio, y yo quiero que usted lo entienda, no me lo he inventado, lo he visto en mi ministerio, lo hemos visto, es que el cielo, según la Escritura, el cielo se alegra por cada pecador que ganamos para el Señor. Lucas 15:7. Y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. No solo el cielo se goza, mis amados, la iglesia también se goza mucho al respecto. Cuando yo llegué a Yopal, yo recibí 9 personas que no se congregaban, sino que habían llegado de Monterralo, de Agua Azul, otros de otras partes, y era un grupito de 9. Qué difícil fue congregar a esa gente, complicado. Les puse servicio a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde. Probé por todos lados y parecía que estábamos en un terreno donde no íbamos a sacar mucho. Pero cuando se comenzaron a congregar, primero nosotros con mi esposa dejábamos a los chicos en casa. Ya las 2 mayorcitas eran capaces de hacer el tetero y cualquier otra cosa, y nos íbamos a evangelizar. Cuando comenzó a crecer el grupo, metimos a la gente como una prioridad en ese trabajo de compartir la fe en Jesús. Y amados, las cosas que vimos fueron maravillosas. Los milagros que Dios hizo en aquel tiempo fueron maravillosos. El Espíritu Santo se movía entre nosotros porque la congregación se esparció por ese pequeño pueblo que todavía era. Cuando yo llegué, Yopal dice que tenía 25,000 habitantes y una población flotante de otros 15,000, que eran todos los trabajadores de las petroleras. Pero hoy tiene 150,000, 160,000 habitantes, creo que ya está en más, ya. Pero en esos días era así de poquitos. Pero fue creciendo la obra a base del evangelismo personal. Era hermoso ver la gente feliz, llorando, viendo los milagros reales. Para que si alguno duda, tengo por lo menos 2 cosas para decirle. En uno de esos, a una señora Dios le corrigió la dentadura, ¿cómo se llama? Se la hizo toda en la parte interior de cada muela, toda de oro blanco. Llamamos a una doctora, una odontóloga, y la señora lloraba mirando la boca de esa mujer. Su dentadura estaba tan alineada que parecía un serruchito bien trabadito. Una cosa extraordinaria que la gente no tiene cómo negar. Todo eso en virtud de ese trabajo arrollador del evangelismo. La iglesia llegó a tener unos 900 convertidos. Hicimos marchas por la ciudad de una manera extraordinaria. Todo debido, primero, al respaldo de Dios, y segundo, a que la iglesia, el que iban haciendo, al siguiente culto traía un amigo, el otro también, y la iglesia creció para la gloria de Dios. La iglesia crece numéricamente, está llena de gozo, y Dios se mueve maravillosamente. Según Hechos 4, 29 y 31, hay algo que quiero compartir. A raíz de la evangelización, los judíos y los religiosos judíos se llenaron de celos y de odio contra los cristianos que predicaban. Agarraron a Pedro y a Juan, les dieron su paliza, los metieron en la cárcel, usted ha leído eso, y los amenazaron para que nunca más volvieran a hablar en el nombre de Jesús. Nunca más lo volvieran a hacer, o se tendrían que someter a las consecuencias. Cuando los soltaron, ellos llegaron a su grupo, a su gente, que ya no eran pocos, y contaron la historia, ¿ya? Y algo muy bonito de mucha enseñanza es que ellos no dijeron: Dios mío, ¿dónde nos metemos? Dios mío, ¿dónde salimos nos agarran? Dios mío, ¿qué hacemos? Necesitamos no. ¿Sabe qué dice ese texto? Cuando escucharon el testimonio,
ellos levantaron la voz a Dios, versículo 29. Levantaron la voz a Dios y oraron diciendo: Señor, escucha sus amenazas y concede a tus siervos que hablen de tu palabra con denuedo, sin ningún temor, sin ningún miedo, mientras tú haces señales, prodigios y milagros en medio del pueblo. Y el versículo 31 dice: cuando hubieron orado, creí que me lo iba a recordar bien aquí. Cuando hubieron orado, cayó la gracia de Dios sobre ellos y fueron todos llenos de nuevo del Espíritu Santo y se lanzaron a las calles a predicar mientras Dios hacía milagros. Hermanos, hagamos el trabajo de compartir nuestra fe, porque en eso está el avivamiento. La iglesia que no evangeliza, mis hermanos, la iglesia que se olvida de eso, pierde el gozo, pierde la iniciativa de cumplir este mandamiento glorioso, apaga al Espíritu Santo, se envejece, se mengua y la gente comienza a migrar a otro lugar donde haya avivamiento, donde haya palabra de Dios. Amén. Nosotros andamos en esa situación. Llegó la iglesia a un tope cuando no cabía la gente. Algunos domingos la gente llegaba con sus niños en brazos, sus pequeños, y todo estaba lleno hasta la calle, que allá las puertas son grandes. Y cuando veían eso seguían de largo. Y así comienza a migrar la gente cuando no hay el espacio suficiente, aunque allá caben. Uno en esos días estaba todo tan organizado para meter entre 800 y 900 personas en el templo. Por ejemplo, la plataforma era así de chiquita y de aquí para allá poníamos 40 personas, aquí para allá otras 40, eran 80, reducíamos los espacios, de todo hacíamos para poner a la gente ahí, ya. Pero la gente creyó, o nosotros creímos, no me puedo escapar, de que ya era suficiente con lo que hemos hecho. Creímos que seguiríamos creciendo extraordinariamente, pero no es cierto. La gente dejó de evangelizar y en la medida que dejaron de evangelizar, cesaron los milagros, cesó el movimiento del Espíritu Santo en la iglesia y comenzaron los problemas de pecado graves en la iglesia. Si uno se duerme, el Espíritu Santo se contrista, no se manifiesta. Si uno no gana almas, es como la mujer casada que no puede dar a luz. Y una cantidad de cosas al respecto. El evangelismo es el medio de crecimiento, no solo numérico de la iglesia, sino el medio de vivir activos, gozosos y de contar con la presencia del Señor. Mis amados, no sé si ustedes están dispuestos a escuchar un rato mi testimonio. Hasta aquí va lo que preparamos como mensaje, pero sé que les gustaría escuchar un poco y también deseo que se convierta en un reto para todos ustedes. Pastor, ¿sí? Pastor dijo que sí, pero si ustedes no me aprueban. Oye, que un predicador llegó a una iglesia y cuando era la hora miró el reloj y llamó al pastor: ¿cuánto tiempo tengo? Y el tiempo es suyo, usted puede ocuparte del tiempo que quiera, pero la gente se va a las 8 de aquí. La gente va a las 8. Bien, mis amados, un poquito de mi experiencia personal. Yo nací con una conversión verdadera, auténtica, y mi señora es testigo. Radical, nací así. Antes de hacer mi confesión de Cristo había tenido una experiencia poderosa con Dios, y aunque algunos lo duden, mientras estaba borracho y en peligro, estaba en peligro. Y cuando entendí el peligro, cogí mi carro todo borracho, estaba en Chía, Cundinamarca, y me vine para el sur de la ciudad. Pero cuando salí a la autopista paré el carro y oré por primera vez porque tuve miedo que esa noche algo me podría pasar. Miedo. Una vez que hice mi oración, la borrachera se fue. Y de ahí en adelante no pude tomar licor ni hacer nada más, procurando caminar. Pero luego vino mi encuentro con Jesús en una
en una campaña impresionante, ¿ya? Yo estaba preparado el corazón, así que yo salí de allí y caminaba así como entre algodones y como a 2 metros de altura. Una paz impresionante en ese corazón. Los ojos rojos de llorar durante todo el mensaje. Y de manera que yo comencé mi vida inmediatamente en oración. Eso lo saben mis hijos y mi esposa. En oración. Pero a la par con mi vida de oración comenzó el trabajo de compartir mi fe. A muy pocos días de mi conversión, 60 días después, pero yo me convertí el 31 de octubre, el Día de las Brujas, y el 31 de diciembre pasé la noche en la iglesia, en velada. A las 5:30 tomé un bus para irme a mi casa y me agarró una especie de dolor, pero no era un dolor interno en el estómago, sino como una especie de calambre sobre el estómago, pero fuerte. Y yo entendí que tenía que predicar, que dar testimonio. Y me paré y le pedí al conductor que por favor me permitiera hablar, que bajara el volumen de la música. Él lo hizo. Y todos esos borrachos que venían amanecidos de donde fuera, estaban ahí con la boca abierta algunos. Y yo me paré detrás del conductor mirándolos a todos y lancé mi primer mensaje y los desafié a conocer a Dios. Les dije, yo no sé dónde vienen ustedes, pero no vienen buenos. Ustedes no vienen buenos. Yo vengo de la iglesia y vengo lleno de gozo. Ay, hermanos. No hay nada más maravilloso que haberse convertido al Señor. Nada lo puede superar. Y ahí inició mi vida. Me gané un primo y a su esposa, y él toca la guitarra. Y nos íbamos sin que nadie nos mandara a la calle los domingos por la tarde. Ellas repartían tratados, nos ayudaban a cantar, la gente se apeñuscaba y nosotros le dábamos un corto mensaje. Pero podría estar yo solo, llegaba a una plaza de mercado y miraba, lo primero que miraba era cuál era el mejor lugar para pararme. Y allí estaba lanzando el compromiso de mi fe para con Dios y con el mundo. Y comencé así. Cuando estuvimos en la Macarena, que fueron 11 meses, le llamamos con Lidia nuestro año rural, fue una situación demasiado interesante porque no tengo tiempo. Al intentar compartir con usted estas cositas, me nació en el corazón predicarle a la iglesia por lo menos 2 mensajes acerca de esto. ¿Ya? Yo quiero que me entiendan lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que soy único, que yo es el único que lo he hecho, que soy mejor que los demás. Para mí es muy claro que Pablo dijo, yo he trabajado más que los apóstoles del Señor. He hecho mucho más obra, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo quiero que ustedes lo vean así. No es el hombre extraordinario, no existen hombres extraordinarios, existe un Dios todopoderoso, sobrenatural, que es el que usa al hombre y lo convierte si quiere en extraordinario. Pero el hombre extraordinario, si pierde la comunión con Dios, si pierde la conexión, se convierte otra vez en nadie. Una familia rica dejó, murieron los viejos y la casa quedó abandonada con todo lo que había dentro. Los hijos ya no vivían con ellos. Cualquier día decidieron lanzar al estilo americano, rematar todo lo que había en la casa. Lo sacaron, lo pusieron en un lugar y vinieron los subastadores. Entre esos objetos, de pronto el subastador levantó un violín. $5, ¿quién da más? Y nadie ofreció los $5. ¿Quién da más? $5 a la una, 5 a las 2. Y el Señor le dijo, espera un momento. El Señor fue, sacó su pañuelo, lo limpió bien limpiecito y comenzó a verse diferente. Luego afinó sus cuerdas, ¿ya? Y cogió la varillita, yo no sé cómo se llama eso. Bueno, eso, ¿ya? Y comenzó a tocarlo. El hombre sabía tocar muy bien el asunto y la gente se encantó, quedó tocada de eso. Se lo devolvió al subastador y el subastador cambió de concepto. Dijo, $20 es el principio de esto. Y otro dijo $20 y otro dijo 25. Y hasta que llegó a $50 ese palito que estaba por ahí arrumado. Amados,
el hombre sin Dios no es más que un instrumento abandonado, lleno de cucarachas, de polvo, maltratado, ¿ya? Pero el Dios eterno es el que le da el uso correcto a los hombres y mujeres cuando ellos se ponen en sus manos. Por eso dije que por esa razón había que predicar el evangelio. En la Macarena yo me dediqué al evangelismo personal solo, casi nadie salía conmigo. Me ponía un chor, me amarraba unas cotizas, ponía a la espalda un chinchorro, algo de una pequeña sábana o algo así, la ropa de cambio, el ignario, y con una explicación que ellos me daban, un gráfico sobre un papel, yo cogía selva adentro, porque estábamos en plena selva, plena selva. Cogía selva mirando mi dibujo. Me dijeron que cuando llegara a un árbol que era así, entrara por ahí porque adentro hay una casa. Y yo iba pendiente de eso y así lo hacía. Salía día allá y miraba mi papel y decía, camine hasta donde encuentre otra vez una puerta de golpe o algo así. Entre por ahí porque allá hay otra casa. Porque las casas no se veían, mi esposa es testiga. Uno oía cantar gallos por allá, pero era difícil encontrar la entrada. Y lo hice así, quedándome de noche en casas desconocidas solo para predicar, dar testimonio de Jesús. Pero me llevé una sorpresa. Yo creí que en un lugar de esos ellos no sabían nada del Señor. Y cuando les hablaba de Cristo y les mostraba la escritura, la mayoría de esa gente que pude visitar me decían, nosotros escuchamos Transmundial, una emisora ecuatoriana que entraba en esa selva. Necesitaban era quien los ayudara, quien los animara. Ya, dejémoslo ahí, porque esa es una historia bien tenaz. Fueron 11 meses, pero casi muere mi esposa. Mis hijos volvieron anémicos, enfermos, y a mí, cuando volví a la ciudad de Bogotá y volví a manejar, se me iban las luces y tenía que orillarme y quedarme ahí. Y volvimos en una condición tremenda. Luego nos mandaron ya, hay que obviar otro lugar, pero fuimos a un punto en un rincón de Cundinamarca llamado San Nicolás. Está en el municipio de San Juan, Cundinamarca. De ahí se mira abajo el río Magdalenas, desde la azotea de la casa miraba el Nevado del Ruiz. Bueno, era un lugar bonito. Pero cuando llegamos allí, no había pastor como por algunos meses, que no supimos cuántos meses era. La congregación pequeñita, estaba arruinadita. Ellos por alguna razón tuvieron que salir, pero no por un mal testimonio ni nada. Algo ocurrió porque ellos, aún el hombre está en el ministerio, un poquito menor que yo, pero está en el ministerio. De manera que él salió bien de allí. Pero algo los acosó y hasta la loza sin lavar, las ollas con comida las dejaron. ¿Ya? Y estaba acabado el grupo. Comencé a predicar muy fuerte contra el pecado, muy duro, porque ese es un lugar increíble. No me mataron porque Dios, porque no me había llegado la hora. Eso fue extraordinario. Pero luego la gente que comenzó a congregarse y a reunirse, lo primero que hizo fue prepararlos para la evangelización. Evangelizamos desde cerca del municipio de San Juan hasta el otro extremo del municipio de Pulí, desde el río Magdalena hasta un sector cercano a un pueblo llamado La Sierra, Cundinamarca. Y en todo lugar levantaba un grupo, en todo lugar, ya. Y la iglesia me creció de una manera extraordinaria. Tumbé lo que había y construimos otra, porque creció eso a corto plazo. Ahí no duré sino 4 años largos, no más. Luego de ahí Dios me llevó a Zipaquirá. Recibimos una congregación de unas 100 personas. Unos 70 eran bautizados y tenían voz y voto, y el resto eran asistentes que todavía no se habían bautizado, no se habían hecho miembros. Hice el mismo trabajo. Comencé a trabajar con el liderazgo, los preparamos en oración y en ayuno. Allá en ese frío tenaz nosotros pasamos 3 y 4 días corridos de ayuno. Con mi esposa estábamos a las 4, 4:30 de rodillas. Esta señora no es pastora, no tiene ningún reconocimiento, pero ha estado a mi lado con todo lo que sea necesario, con todo hasta el día de hoy. Ya, cuando hablo de ella,
se me conmueve el corazón porque ha estado en todo conmigo, en todo. Yo ya estoy por 8 años enfermo, aparte de que lo del corazón ocurrió hace 18. En los últimos 8 años, pues yo empeoré por otras circunstancias y ella es mi mano, mi bordón, ella es mi todo. ¿Cómo no voy a sentir emoción por esa situación? En Zipaquirá, hermanos, solo duré 4 años, ¿ya? Pero a raíz del evangelismo se levantó un grupo extraordinario, capaz de ir a donde uno les dijera. Con programa de radio, formé gente para la radio sin yo tener ninguna experiencia. Y llegó el día que me di el lujo de quedarme en la cama escuchándolos. ¿Ya? Pero el fuerte del evangelismo, evangelizamos Nemocón, Tocancipá, Cogua, Pacho, Tabio. Y en 3 de esos lugares pusimos iglesia en 4 años. En Tocancipá, en Pacho y en Tabio. ¿Ya? Y creció la iglesia de manera que se hacían los 2 servicios. Y el servicio de la tarde, que era a las 5 de la tarde, me tocaba sentar los niños en una escalera larga que había y acomodarlos ahí, alguien que los cuidara, porque en la tarde no teníamos servicio para los niños. Se llenaba eso de una forma extraordinaria, todo porque el trabajo de evangelismo no cesaba. Nos fuimos por los campos, por allá, en esa tierra hay mucho convento y hay también para sacerdotes que tiene otro nombre, ¿ya? Y por allá nos metíamos. Fue algo muy lindo. De ahí Dios, recién llegado a Zipaquirá, mientras lo buscaba en ayuno y oración, me habló y me dijo que cuando cumpliera 10 años de ministerio iba a hacer un cambio conmigo. Yo amaba el evangelismo no solo personal, sino que donde yo me paraba y hablaba de Cristo y de los milagros, habían convertidos y había milagros. Entonces en esa época estaba de moda el evangelista itinerante que iba de iglesia en iglesia, que era bien recibido, bien tratado, y eran hombres que dejaban resultados, que movían la iglesia, que habían convertidos y habían señales del Señor. No todas son de Dios, eso sí pueden estar ustedes seguros, pero hay señales genuinas del Señor, como estaba contando lo de la dentadura, ¿ya? Y más que yo tengo en mi corazón. De manera que yo comencé a orar, por el Señor me va a mandar de evangelista, ¿dónde ubicaré mi familia? Tal vez será en Bogotá, porque es el centro de todo. Y comencé a orar por eso y nunca le pregunté qué tipo de cambio era. Me olvidé por el trabajo y el estudio, porque hacía el trabajo de la iglesia y venía a Bogotá a estudiar. Me olvidé del asunto con Dios. Llegué a pensar en comprar un lotecito en Zipaquirá, pero eso era imposible. Zipaquirá, la tierra es como oro. Cuando llegaron los 10 años, yo no me di cuenta que llegaron. El Señor me hizo una tormenta en un vaso de agua, pero pesada para mí, para mi familia. Y renuncié a la iglesia irrevocablemente y me fui y le llevé la renuncia a mis superiores. Y luego me llamaron después de tratar de reconciliarme, que me quedara. Y yo les dije que no, mi esposa no quería tampoco. Mis hijos comenzaron a preguntarme, ¿cuándo nos largamos de aquí, papá? Sí, fue algo, pero era de Dios. Uno siempre le echa la culpa a la gente. Iglesia, no culpe a nadie de su situación, de sus pruebas, porque Dios tiene planes para con nosotros. La Biblia dice que el que haya resistido la prueba, haya resistido la tentación, recibirá la corona de vida. Amén. Será la corona de vida. Mi hermano, entonces nos llamaron con Lili y nos dijeron, tenemos Yopal, nos están pidiendo un pastor, pero queremos un pastor que no se vaya a regresar a corto tiempo con las manos vacías, porque eso ocurre muchas veces. Entonces me preguntaron a mi esposa, ella estaba muy desmotivada por todo lo que nos ocurrió en la Macarena, muy desmotivada. Pero en esa ocasión Dios le puso la palabra en la boca y le preguntaron, hermana Lidia, ¿usted iría con su esposo a Yopal de regreso al llano? Y ella dijo, ya estuve en la Macarena, de aquí en adelante voy a donde sea. Solo que como a los 2 meses de estar allá, ese calor tan violento, no había luz permanente, no teníamos un ventilador, no había nada, ella sentía que se moría en ese lugar. Bueno, eso es un testimonio grande.
Pero llegamos con la misma tónica. Comenzamos a hacer evangelismo, ya los chicos estaban más grandes y se defendían, y nosotros con ella de casa en casa. Yo me llevaba literatura, me conseguí, o tenía una maleta de mano, que es eso que llaman un maletín ejecutivo que hoy ya no se usa. Y lo llenaba de Biblias, libros, casetería, himnario, y me iba de casa en casa con el pretexto de predicar el evangelio. Por ahí más o menos al año y medio teníamos una congregación de unos 50. Pero Lili tenía tanto afán que me preguntaba: ¿dónde está el respaldo del Señor? Yo no veo ningún respaldo. Pero pronto ese pequeño grupo empoderado en ayuno, oración y instruido para el evangelismo comenzó a regarse por toda la ciudad. Hubo un crecimiento extraordinario. Todos estábamos llenos de gozo, de alegría, de ver llorar a la gente contando su testimonio. Pedían que por favor lo dejaran contar. Y eran cosas que se podían ver, eran notorias. Entonces la iglesia, en base a eso, tuvo todo lo que les he estado contando, a pesar de que no puedo seguir adelante. Pero en medio de ese trabajo, aún en pobreza, Dios me concedió extender la obra también allá. En Zipaquirá fueron 3 iglesias, pero allá pusimos iglesia en Villanueva, Casanare, en Monterrey, Casanare, en Trinidad, Casanare, y en Yopal hay otras 7 iglesias. Hoy, hermanos, no estoy retirado de la iglesia, pero ya no soy el pastor, ya no tengo ninguna, sí, tal vez sí tengo influencia, pero no ejerzo que se haga, que no se haga, que vaya aquí. No, Dios me concedió formar pastores. Todos los pastores que están en esas iglesias se han formado conmigo. Los he visto cómo crecen en su conocimiento, en su trabajo pastoral. Muy bonito. Entre esos está Olair, aunque él cuando llegó a nuestra iglesia ya iba con principio de ministerio, pero prácticamente él se formó allá. Dios me dio gracia, siempre estuve reunido, o mejor, tuve a mi lado un equipo muy grande de líderes y también de pastores. Llegó un momento cuando teníamos como algunos 10 pastores, porque la ciudad estaba llena de grupos familiares, la habíamos sectorizado, y para cada sector había que tener un pastor que pudiera solucionar problemas, que pudiera orientar, que pudiera pedir cuentas, todas esas cosas. Fue algo grande. Luego se construyó el templo en 3 plantas, aunque la tercera no hemos podido hacer mucho. Pero fueron tiempos donde Dios en su misericordia nos bendijo. No me avergüenzo de lo que voy a decirles, pero la verdad es que la más educada intelectualmente es mi esposa. Yo llegué a segundo de bachillerato, perdonen, y ahí quedé. Por diversas razones, no fui más adelante. Cuando quise estudiar ya estaba en el ministerio y estaba ahogado. Yo miro a Blair hoy y me veo ahí. Él va para allí, él va para acá, él atiende aquí, atiende. Eso, ¿con qué tiempo y con qué alientos vuelve uno a sentarse en las aulas de la educación? Pero me dediqué a la lectura de libros cristianos. A pesar de tanto trabajo, yo los dejaba durmiendo en mi familia y una linterna en la mano y me buscaba un rincón y lea hasta que el sueño me dominaba. Me preparé a través de los libros y lo que estudié en el Instituto Bíblico. Manejé muchísima plata en la iglesia en los tiempos petroleros, mucha plata. Levanté obreros, liderazgo. Abrir las iglesias, ustedes saben cuánto cuesta abrir una iglesia, ¿no? Para el pastor su apartamento, para la obra su local, las prestaciones sociales y comprar todo lo que ustedes tienen aquí. En eso metí yo la plata de la iglesia. Yo nunca le pedí a la iglesia que me diera un carro, jamás lo hice, y me daba temor pensar que lo hicieran, porque no quería molestar a nadie, que la iglesia dijera, bueno, los enemigos, porque en la iglesia el pastor tiene enemigos. Mire, para lo que piden la plata, mira el pastor, esto y lo otro.
Nunca pedí que me ayudaran con la cuota inicial de mi casa. Pasaron años, tenía más de 50 años. Y mi esposa me lloraba, los chicos saliendo de bachillerato y toda esa cuestión, y no sabíamos, ella no sabía en qué terminaríamos, pero yo no tenía ojos para eso. Yo solo veía la obra de Dios